Sí, lo sé, ¿por qué resubir un video a estas alturas cuando sigue siendo perfectamente ubicable? Por dos razones, no quiero que me lo vuelvan a ganar otros canales y lo resuban sin dar créditos a mi persona, el creador original, es molesto lidiar con las solicitudes de eliminación y los intentos de apelación tan patéticos que pusieron algunos, y dos, realmente el video de esta semana lo tendré que retrasar una semana más por cuestiones escolares, espero lo entiendan, sin nada más que decir, disfruten de la historia completa sin el relleno y recortado para que solo sea la parte de las historias que realmente importan. Lo sé. Efectivamente puedes pensar que esto solo es un producto para llamar la atención, una historia extraña que no debería tomarse muy en serio a sí misma, pero todo lo que contaré es verdadero, pero que por mi falta de presupuesto, no pude documentar de la forma que hubiese querido hacerlo, ni capturas, ni audios, todo porque hasta ahora no contaba con el dinero para una capturadora. En estos momentos, dudo de lo fidedigno que resultó ser una experiencia sumamente controversial para mi propia conciencia, pero ¿qué puedo hacer? ¿Quieren saber cómo empezó esto hasta llegar al clímax de lo raro? O, tal vez, una simple coincidencia. Yo también. Pero primero, volvamos 2 días atrás. ...28 de julio de 2017. Ciudad de México a las 2:45 de la tarde, o PM. Hacía un par de semanas había comprado un cartucho para una vieja videoconsola que tenía, no era uno de mis favoritos, pero fue de los primeros que completé cuando era un niño, así que podía guardarle un poco de cariño, pero no había logrado conseguir el paquete todavía. Un día cuando regresaba de mi casa, pude ver al chico de la empresa que se suponía debía entregarme lo que había pedido cerca de la puerta de mi casa, pero, fue una decepción ver que venía envuelto en periódico, en un embalaje muy malo y sin ningún tipo de medida de seguridad al mismo, pero solo pude decirle que si me permitía abrir el paquete frente a él para comprobar que este fuera el producto que yo había pedido hace tiempo atrás, y que venía en la calidad que la página me había indicado, para que el pago fuera total y no tuviera la necesidad de regatear. De una manera algo amable, asintió, aunque parecía nervioso, y obviamente, me hizo dudar todavía más. Para mi sorpresa, estaba la caja demasiado bien cuidada, al punto que no parecía de uso, o restaurada de alguna manera. Abrí la caja y vi el juego, en las mismas condiciones tan extrañamente impecables, así que solo le pagué, agradecido, mientras sacaba mis llaves para entrar a mi departamento y probar mi juego. Fue ahí cuando pude escuchar la voz del chico con un tono bastante depresivo, pero con una alegría implícita en sus palabras. Muchas gracias, ojalá tú saques el buen final. Se me hizo bastante extraño, y me generó desconfianza ante lo que ahora yacía en mis manos, teniendo mucha cautela con el producto, al punto de que tardé una semana para tranquilizarme de aquella charla tan rara. ...30 de junio de 2017. No sabía ni cómo empezar esta parte, así que, solo sigamos con esta ya de por sí muy extensa historia. Conecté la consola, inserté el juego en la ranura, y empecé a jugar, tomando nota en una bitácora ya que en caso de que este juego fuera defectuoso, tuviera al menos una prueba escrita y detallada para reclamar mi dinero después. Pero todo empezó de una forma relativamente común, la pantalla en blanco apareció, con el característico logo introductorio de la compañía, con esa forma tan icónica que no pude evitar formar una sonrisa en mi rostro. La pantalla introductoria del juego apareció, y simplemente, me emocioné al ver ese icónico logo y jingle de presentación. Sonic el erizo. De 1991, yacía en mis manos actualmente y podría disfrutar del primer juego que me había introducido a los juegos. Solo pulse Start y entré al primer nivel del juego. Green Hill Acto 1. Empezó el acto de la forma normal a la que yo ya me había acostumbrado a las prácticas que había tenido en emuladores, pero todos saben que un juego solo puede vivirse de forma real en su consola de origen.
Así que decidí comenzar a avanzar, aunque quise probar si realmente era cierto lo de no poder hacer el spin dash en el primer juego. Para mi sorpresa, este había sido ejecutado de forma correcta, como si hubiese estado programado desde un inicio en este último. Así que tomé mucha más ventaja de velocidad mientras veía aquel nivel sin alguna diferencia con respecto a lo que había jugado en los emuladores para recordar mi infancia, terminando el acto en 13 segundos y con 120 rings, por lo que entré a la fase especial sin antes olvidarme de haber entrado al anillo gigante. Pero la fase especial estaba totalmente a oscuras, no había ningún fondo colorido como recordaba de mi experiencia en los emuladores, pero la fase era idéntica en diseño, por lo que terminé la fase especial en un corto periodo de tiempo. Inició el acto 2, el cual tenía ahora un fondo de atardecer que me parecía algo bonito, pero discrepaba de lo que recordaba que era el fondo no cambiante, y sabiendo que debía seguir empecé a continuar en el nivel viendo una distribución de enemigos un poco más vasta que antes. ¿Saben qué es lo más raro del asunto? Los checkpoints que crucé en todo el trayecto del nivel, que habían saltado mensajes de aviso que podían permitirme el poder guardar mi partida en ese momento, pero siempre decliné. En esos momentos sabía que lo que estaba jugando era un hack, uno muy bien elaborado, y que podían haberse dado el lujo de hacerlo a su gusto total. Porque al no tener la Sega Mega Drive alguna barrera contra la piratería, podían modificarse los juegos con total libertad. Teniendo eso en mente, solo dejaría de jugar una vez terminado el nivel, usando el juego como decorativo de mi habitación. Aunque algo me había atrapado, el hecho de tener un juego totalmente diferente me resultaba en una experiencia bastante llena de potencial, por lo que decidí que independientemente de si deseaba o no continuar por falta algo interesante, o simplemente por contener algo que cause incomodidad. Terminé el acto 2 en solo 45 segundos con un total de 275 rings, debido a que al parecer podría conservar la misma cantidad de rings que había obtenido en los niveles anteriores. Me resultaría una gran ventaja y nuevamente entré a la siguiente fase especial, lo cual estaría bastante bien debido a que faltaba nuevamente el fondo de las mismas, pero esto era ya algo a lo que entonces podría acostumbrarme fácilmente. Terminé la segunda fase especial y fue así como empecé el tercer acto de Green Hill, aunque ahora Sonic parecía tener una expresión de cansancio y preocupación en su rostro. Para ser un sprite estuvo bien lograda esa expresión, aunque se me hacía raro viniendo del personaje, no sabía mucho del mismo pero para su velocidad, me resultaba irónico que este pudiese cansarse. Así que seguí adelante con el nivel en el cual, noté como los badniks no se movían en todo lo que recorrí de este nivel que ahora tenía un fondo nocturno además de una música más relajada y cómoda para este tipo de niveles tranquilos. Al llegar al final de este mismo nivel, no había nada, estaba la zona totalmente vacía, pero fue ahí cuando apareció un sprite negro totalmente desconocido para mí, ya que tenía el cuerpo de cierto compañero de Sonic, pero la paleta de colores me hacía recordar a Mefiles, pero este solo desapareció, apareciendo desde el cielo el jefe de este nivel junto con las típicas plataformas de pelea, así que una vez pudiera comenzar con la pelea, terminándola en un par de segundos, y terminé el nivel, pero este me obligó a tomar un descanso, debido a que al parecer el erizo debería tomarlo. Sabiendo eso, escribí todo rápidamente en mi bitácora para así poder plasmar todo en este reporte final. Ahora sabía muy bien que tenía que quedarme hasta el final para lograr entender del todo este juego. Seguiré en contacto para que sigan al pendiente de la misma. Aunque no todo va a ser mínimamente explicable de ahora en adelante. Luego de un par de minutos de haber completado la zona anterior, la cual se trataba de Green Hill, estuve meditando un par de minutos con el juego en pausa para poder darle un breve repaso a lo que estaba mirando en ese momento. Claro, no era muy normal de ver, pero tampoco era algo tan grave como para dejar de jugar en ese instante. Solo era un juego con más música, cambios en las zonas, además de tener habilidades extras que claramente no debería poseer, pero todo puede pasar cuando se trata de hacks.
Así que tomando el control de la Génesis nuevamente, quité la pausa del nivel en cuestión y vi el cartel introductorio del siguiente acto o zona a completar. Marvelous Zone. El acto no parecía tener cambios a primera vista de una manera muy breve y generalizada, por decirlo de alguna manera, salvo por platillos voladores en el cielo similares a ovnis que por alguna razón, me parecía más agradable que el fondo habitual que recordaba que tenía en primera instancia este nivel. Sin dar más vueltas al asunto decidí continuar y avanzar por el nivel, aunque sabiendo que podía hacer el spin dash, apreté los botones arriba y abajo al mismo tiempo, viendo la animación de Sonic CD, mejor conocida como Super Pilout. Tenía una nueva habilidad en este nivel que realmente no me iba a beneficiar de mucho, debido a sus contables laberintos que tiene el mismo, así que soltando un suspiro pesado, decidí continuar para ver qué más podía averiguar del mismo ya para este punto. Y fue ahí cuando noté algo realmente extraño: al destruir a los Badniks, estos dejaban caer a los animales de su interior. Solo que esta vez, cuando estos animalitos caían al piso, en lugar de hacer su animación de irse saltando de la zona en búsqueda de su libertad, estos solo se quedaron en el suelo con sus ojos cerrados, sin moverse de ninguna manera. Eso me hizo tener que pausar el juego para darme un pequeño momento para reflexionar lo que estaba visualizando en ese instante. O habían dos posibles respuestas: estaban inconscientes, o simplemente estos se encontraban muertos. La verdad, le di demasiadas vueltas al asunto, sabiendo que no me traería nada nuevo o bueno realmente. Fue en ese momento cuando vi en ese instante pausado la expresión del erizo, el cual estaba sumamente logrado viniendo de un simple sprite. Ahora me sentía bastante seguro de que la segunda posibilidad que pensé era la correcta, lo cual no me hizo tener buena fe de lo que estaba por seguir jugando. Otra sorpresa para mí en ese instante fue ver cómo el nivel ahora estaba específicamente diseñado para la velocidad y algunas secciones de plataformas sencillas, lo cual me cautivó a seguir explorando esta nueva versión de uno de los niveles que realmente menos me agradaban del juego por lo brusco que era el cambio de ritmo entre el primer nivel y este. Fui golpeado por un enemigo cerca del final del nivel, solo que esta vez en lugar de perder todos mis anillos por el golpe, perdí solo 20 anillos y mi contador del mismo ahora, el cual era de 420 anillos, pasé a 400 anillos, terminando el nivel y esperando poder ver la meta y el anillo gigante, pero esta vez en lugar del cartel, nuevamente el sprite con la paleta de colores de Mephiles yacía parado enfrente de Sonic. Fue ahí cuando ese extraño sprite reveló su verdadero cuerpo. El personaje del que se trataba era Tails, el zorrito compañero de Sonic que estaba parado frente de él, y cuando creí que no pasaría otra cosa, una caja de texto apareció con letras en un color amarillo algo anaranjado. Sonic. Oh, amigo mío, ¿alguna vez te has preguntado qué es lo que sentimos nosotros cuando Robotnik siempre nos ataca para intentar vencerte? ¿Sabes una cosa? Yo ya me he cansado. Desde hace ya mucho tiempo he dicho a Robotnik todo sobre ti para que pueda anticiparse a cada uno de tus movimientos. Ahora mismo, yo me encargaré de que por ti no volvamos a sufrir los demás. No sabía por qué había leído tal cosa, además de que la pantalla fue a blanco por un segundo y cuando volvió solo había aparecido el anillo gigante, así que entré al mismo. Nuevamente sin un fondo colorido, y terminé la fase especial. Fue así como empezó nuevamente el siguiente acto del nivel. El nivel ahora era nocturno, pero seguía teniendo las mismas secciones que la del nivel anterior o acto precedente al actual, simplemente que esto tenía un cambio, siendo ahora más plataformas con saltos más largos y de tener mucha precisión y cuidado que en las veces anteriores. En ese momento tenía que tener mucho más planificado todos y cada uno de los saltos que daba en ese momento para así poder continuar el nivel manteniendo mis vidas al máximo posible, ya que no deseaba llegar a algún nivel teniendo pocas vidas y fuese a perder demasiadas por la dificultad, si es que eso siquiera llegaba a pasar.
Fue así como luego de un par de segundos logré llegar al final de este segundo acto nuevamente. Estaba Tails al final del mismo, pero ahora no salió un texto, fue simplemente cuando este desapareció, pero ahora Sonic tenía una mirada molesta y una expresión seria en sus ojos. En ese momento el propio Erizo solo pareció relajarse y entré con él al anillo gigante para completar su fase especial de nueva manera. Así fue como empezó el acto número 3 del nivel, en el cual ahora su fondo había vuelto a ser el de día, pero ahora el nivel estaba incendiándose debido a lo que yo sabía era la presencia de la lava del mismo, lo cual hasta cierto punto le había costado al nivel en su tercer acto de esta manera. En ese momento decidí comenzar a seguir con el nivel de una vez, solo que este ahora tenía una especie de combinación de todos los laberintos de este nivel, por lo que debía tener demasiado cuidado con la lava y también debía ser bastante preciso con mi memoria, así que una vez logré salir de la primera área laberíntica, decidí continuar. El segundo laberinto ahora tenía bastantes zonas en donde el magma subía y bajaba, por lo que el tiempo que tenía para cada salto debía ser sumamente preciso para así evitar tomar daño de más en el mismo. Después de ya un largo rato termina el nivel al fin, y esta vez, la zona del jefe era la misma, además de que ahora la máquina del mismo estaba siendo manejada por el propio Tails, y no tuve más remedio que acabar con el nivel y por ende con Tails. Literalmente pude derrotar a Tails rápidamente, pero cometí el error de acabar con el zorrito. Cuando la máquina aún se encontraba flotando sobre la piscina de lava, la máquina explotó y el zorrito cayó a la lava, y este se quemó y ya no salió de esta misma. Sonic se quedó quieto y paralizado en ese momento, y fue ahí cuando el erizo se arrodilló en el suelo y pude ver como pequeñas gotas de su cara caían a manera de pequeños píxeles blancos a manera de las lágrimas del erizo. El juego volvió a poner un periodo de pausa como en el nivel anterior. Por ahora es todo lo que tengo que decir sobre esta nota, así que sigan escuchando más de mis cassettes si quieren enterarse de más. Empezamos el acto luego de quitar la pausa al reintroducir el cartucho, observando que este no había perdido el progreso. Eso era de extrañar, y ya para este punto me imaginé al chico que programó y agregó estas características a este juego, sin la necesidad de utilizar el logo que se habilita con el cartucho de Sonic y Knuckles era más que curioso. El cartel del nivel apareció tan pronto como la pausa había sido removida del juego, Sparkling Zone Acto 1. ¿Pero qué carajo? ¿Sparkling? ¿No era ese el nombre beta del nivel? Fue algo curioso que podía resaltar bastante, por no mencionar la música de fondo, tan bonita, pero por su pésima resolución no me permitía oír con claridad aquella composición en lo que parecía una versión posterior más que un prototipo de lo que sería la zona en su versión final. Mi inquietud se fue al notar la abundancia de rings, distintos loopings y rampas, lo que me garantizó un enorme nivel con demasiada velocidad y secciones divertidas por su decoración tan colorida y llamativa de lo que era este Casino Night prototipo, por llamarlo de manera un tanto vulgar ya que era mucho más que eso. Sin más que esperar, rebosé una leve sonrisa y empecé a navegar por el nivel, juntando anillos a la par que aumentaba mi velocidad con cada sección de rampas horizontales en dirección baja para tener más y más momentum. Era divertido, sobre todo por la ausencia de enemigos que entorpecieran mi recorrido. Con todo ello, había algo que aún me causaba cierta confusión, y era el por qué recrear una zona tan buena en algo aún mejor. Quizás, estaba juzgando un poco mal el cartucho sin haberle dado una previa probada a lo que tenía por ofrecerme con su gran variedad de niveles y todos los posibles cambios que podría traer el mismo. Como era de esperar, decidí dejarme llevar por la emoción y simplemente disfrutar del recorrido junto con su música. Me vi obligado a detenerme en cierto looping de un tamaño algo pronunciado, pensando en si el spin dash podría ser suficiente en esta ocasión. Ahí fue, cuando una idea apareció en mi mente, y teniendo en cuenta que cada nivel me brindaba una nueva habilidad, intenté algo alocado, pero no perdía nada con hacerlo. El peel out.
Para mi sorpresa, funcionó, y al soltarlo, Sonic logró pasar el looping como si de un juego de niños se tratara. No pude evitar soltar una carcajada debido a que realmente estaba disfrutando mucho de mi experiencia, tan diferente, pero gratificante al mismo tiempo. En cuestión de 4 minutos de recorrido intenso lleno de velocidad, al punto en que la cámara por momentos no podía seguir a Sonic en algunas ocasiones, llegué a la meta del nivel, donde el anillo gigante me estaba esperando, y sin dudar un solo segundo entré al mismo. El cartel de resultados apareció, y por primera vez sentí que estaba jugando el juego de Sonic, o al menos, uno parecido pero con mejoras que hacían de la experiencia diferente, y encantadora a su manera. Lo mismo sucedió con la fase especial, aunque me pareció curioso que ahora tuviera la música de las fases especiales del segundo juego, un agregado que realmente no debería de combinar de la manera tan buena, pero que así sucedió por más extraño que parezca. Con un laberinto más entretenido, justo y con su reto, lo suficientemente balanceado como para que llegara al punto de la esmeralda habiendo obtenido al fin mi primera continuación, y solo fue cuestión de paciencia para obtener la quinta esmeralda del caos. Mi sorpresa no terminó ahí, pues la pantalla vio un resplandor para aparecer en un nuevo laberinto un poco más complicado que el anterior, pero con un camino mucho más intuitivo que mantenía a raya tus reflejos y habilidades al saltar. Un minuto sucedió y llegué al final, donde la sexta esmeralda del caos yacía ahí, suspendida en el aire y lista para ser obtenida. Di un pequeño salto y la tomé sin ninguna preocupación de por medio, hasta que un breve resplandor apareció, provocando que la pantalla volviera a blanco y luego se fuera a negro por 2 segundos. Cuando el juego volvió a mostrar imagen, me encontraba en un pasillo totalmente oscuro con un suelo blanco con cuadrados grises en un patrón específico de 4 cuadrados grises antes de otros 4 blancos. No lo mencioné antes, pero la música para este punto desapareció, quedando únicamente los efectos de sonido de Sonic al correr y también al saltar. Así estuve recorriendo el pasillo un lapso prolongado en el que el silencio ya para ese punto comenzaba a hacerse realmente incómodo. Y fue ahí cuando vi algo que me hizo abrir los ojos con sorpresa: otra esmeralda. No, otra esmeralda no, era la séptima esmeralda del caos. ¿Era eso tan siquiera posible en este juego? ¿Acaso me podría transformar y así completar los niveles con aún más facilidad? En ese entonces no tenía la menor idea de qué esperar, y finalmente, el cartel apareció, mostrándome una amarga sorpresa que era algo predecible a decir verdad. Sonic ha conseguido las 7 esmeraldas del caos. Finalizando con las fases especiales y dando pie al segundo acto de Sparkling Zone. El acto 2 fue tan decepcionante. En lugar de presentarse un nuevo desafío, se trataba de Sprint Yard en su modo normal. Fue algo que sí me hizo bajonearme un poco, hasta que noté la diferencia más grande del nivel. Los enemigos eran demasiados, fue a tal grado, que el ritmo del juego se empezó a ralentizar de una manera como nunca antes creí posible. Por un lado, se me presentó una oportunidad de obtener muchas vidas, cosa que con la gran variedad que estaba rondando por el nivel, no parecía una tarea demasiado compleja o complicada a decir verdad. El problema llegó cuando llegué a la sección de pinchos. Fue una completa tortura observar cómo tenía que estar pendiente de los disparos, y de las esferas de pinchos que empezaban a girar a gran velocidad alrededor de Sonic. Creo que me golpearon un par de veces. Lo curioso fue que en esas ocasiones ninguno de los pinchos me sacó todos los anillos, si acaso fueron unos 80 los que perdí, y solo me golpearon 4 veces. Eso quiere decir que cada golpe me quitaba un total de 20 anillos. Una gran ventaja, de la cual me podía aprovechar pero perdería su gracia, así que me dediqué a evitar los ataques, evadir los pinchos y avanzar cada vez que se abriera una ventana para avanzar poco a poco. Llegué a la mitad del nivel, y fue ahí cuando se me ocurrió una idea que no había pensado hasta el momento. Super Sonic. Si me transformaba no estaría abusando de ninguna mecánica in-game para avanzar de forma injusta. Fue ahí cuando intenté saltar, para activar la transformación aprovechando los casi 600 rings que tenía en mi posesión. Otra decepción fue la que me llevé a notar como no pasaba nada. Intenté saltar y presionar todos los botones a ver si pasaba algo diferente, pero nada sucedió. Fue en el quinto salto, donde Sonic aterrizó y solo negó con la cabeza mientras señalaba hacia enfrente, como si deseara que lo hiciera avanzar. No me quedó de otra que continuar con el nivel, observando cómo este se iba haciendo más y más complejo al agregar secciones complicadas donde las plataformas subían y bajaban constantemente, y para acabar este chiste de mal gusto, estaban llenas de enemigos que lanzaban sus bolas de energía.
No pude evitar soltar un suspiro de frustración, y tuve que abrir bien los ojos para así conseguir pasar de aquella sección que estuvo por enviarme a perder mi primer vida en múltiples ocasiones debido a que debía estar retrocediendo constantemente para así medir mis saltos. En uno de ellos un enemigo me golpeó, y de no ser porque caí en una plataforma, hubiera muerto. Llegué al final del nivel, cruzando el cartel de meta lo más rápido que pude con el peel-out una vez terminé con las plataformas, esperando a que la pantalla de resultados se mostrara. Pero no estaba preparado para lo que estaba por observar. Empezó el nivel, el cual estaba lleno de destrozos y escombros pixelados por todas partes, además de que había un pequeño incendio en ese lugar que parecía estar propagándose poco a poco por el viento. No me quedó de otra que empezar a avanzar, pero ni apenas di un par de pasos, Sonic se detuvo con una expresión de sorpresa en su rostro pixelado, como si no estuviera creyendo lo que acaba de ver. Y en cierta forma, yo tampoco pude creerlo hasta que dirigí mi mirada a la parte derecha del televisor, y fue ahí donde todo se esclareció para mí. Knuckles se encontraba al final del nivel, observando fijamente a Sonic con una expresión de seriedad, mientras sus puños los alzaba en una pose de pelea. ¿Será esto una batalla contra Knuckles? Al parecer no. Rápidamente apareció un texto superior en la pantalla que decía, corre. Le presté atención, y cuando estaba por empezar a correr, recordé que el peel-out ya me lo habían otorgado en Marble Zone. Entonces, ¿qué habilidad se me había otorgado realmente? No tuve tiempo para pensarlo, así que intenté hacer el drop dash. Pero no funcionó, intenté hacer el escudo instantáneo, pero en su lugar recibí un golpe de Knuckles que me hizo retroceder, y vi el porqué de la petición que el nivel me había dado con anterioridad. El fuego. El fuego comenzaba a extenderse demasiado rápido, en una acción de reflejos, hice un spin dash de una sola carga. Sonic salió disparado como si hubiera hecho el peel-out, pero hecho esfera, lo que me permitió atacar a Knuckles y comenzar a avanzar a gran velocidad. Di un pequeño salto para así no depender del movimiento que ahora conozco como Super Spin Dash. Sonic mantenía su velocidad a raya, así que pensé haber perdido a Knuckles de la zona, hasta que lo vi, planeando a gran velocidad contra Sonic, y bajando al piso para intentar aplastarlo con sus puños. Di un ligero salto para retroceder lo suficiente y evitar el ataque, manteniendo una velocidad algo más lenta para así no chocar con Knuckles. Fue ahí donde lo noté, rocas venían a gran velocidad, rocas que Knuckles golpeaba para así provocar que los escombros salieran disparados para chocar contra Sonic. Era imposible detenerme a hacer el spin dash o el peel out, así que tuve que fiarme de los saltos para esquivar cada uno de los escombros que estaba por darme, y debido al movimiento, a veces tenía que retroceder para que el momentum del salto no me jodiera y me impactara contra alguna de estas, buscando la estrategia para tratar de detener a Knuckles. Nada parecía del todo viable en ese punto, era evadir o caer en el fuego. Pasó lo que menos esperaba, una copia de Silver Sonic apareció del cielo y tomó a Knuckles del cuello mientras lo electrocutaba para finalmente dejarlo caer inconsciente. Sonic se detuvo muy de golpe, observando a Knuckles mientras las llamas se acercaban, a su vez, Silver Sonic se estaba deteniendo y volvía para así arremeter contra Sonic aprovechando su distracción y buen corazón. Pero pasó lo que estaba esperando un nivel atrás. Sonic cerró sus ojos mientras su sprite tomaba la forma de su transformación para así hacer desaparecer y arremeter contra Silver Sonic, impulsándolo muy lejos y ahora apareciendo un nuevo cartel en la parte superior que decía lo siguiente. Derrota a Silver Sonic. La batalla comenzó, y fue ahí cuando pude sonreír como nunca antes. Definitivamente iba a disfrutar demasiado de esto, pues Sonic voló en su nuevo estado a una parte elevada del cielo, mientras Silver Sonic usaba sus propulsores para así alcanzar a Sonic. De estos propulsores saldrían esferas de energía teledirigidas, a su vez lanzaba un par de rayos de los ojos para cargar un ataque final que se trataba de un super haz de luz rojiza que disparaba desde el pecho, cosa que lo dejaba vulnerable y me daba tiempo para atacar. Pero estaba transformado, así que podía mantenerme en total calma. Mencioné que aparentemente ya no gastaba rings la transformación. Sin dudas fue un enfrentamiento más que sencillo que disfruté todo lo que podía al extender la batalla lo más que podía en ese instante, la música, el ambiente de uno en el que más arriba se veía acompañada por las estrellas nocturnas del cielo que no podían verse en el nivel normal por la abundancia de las luces artificiales, simplemente se trataba de la mejor batalla de jefes que el juego me pudo proveer.
Y cuando acabé con el nivel, fue la pausa más disfrutable que el juego me pudo dar en lo que llevo de grabaciones. Luego de pasar la pantalla a negro tras quitar la pausa, el título del nivel se reveló, y en lugar de darme algo que provocará en mí algo de confianza, pasó algo que sinceramente me provocó todo menos ganas de continuar. Antes debo hacer un pequeño paréntesis, normalmente no me gustaba la música de Labyrinth, pero la melodía en esta ocasión fue extrañamente tranquila, con un tempo lento además de una armonía en notas graves que le daban un toque lúgubre al nivel. Ahora bien, el cartel introductorio no decía Labyrinth Zone, sino que decía Black Labyrinth Acto 1. Ni siquiera se veía algo iluminado, hasta que poco a poco apareció un foco de luz en el que se podía ver a Knuckles. Aún parecía estar inconsciente por sus consecuencias en la batalla contra Silver Sonic. Este se pondría de pie con debilidad a la vez que movía de lado a lado rápidamente la cabeza, recuperando poco a poco la consciencia, y al parecer tendría que jugar este nivel como Knuckles. Teniendo en cuenta la oscuridad del nivel, supuse que tendría que ser más un nivel de exploración, a la par que también debía utilizar las habilidades del Echidna para así investigar el nivel. Pero había un pequeño detalle, no podía planear, ni siquiera podía hacer el Spin Dash. Estaba en una situación de desventaja total, sin ningún tipo de habilidad, aunque era de suponer teniendo en cuenta que viene de ser electrocutado y casi incendiado. Este solo cerraba sus ojos mientras un globo de pensamiento con la imagen de Sonic, con ojos rojos, se mostraba sobre su cabeza, abriendo sus ojos con furia para así exclamar en silencio al techo. Ese pensamiento se vería interrumpido, pues ahora ese pensamiento mostraría a Silver Sonic, provocando la sorpresa de Knuckles y también una expresión de confusión en su rostro. Simplemente parecería bajar la cabeza con una expresión de resignación, y al fin podría comenzar a moverlo por el mapa. El contador de tiempo ya para este punto había desaparecido, así que tendría el tiempo que yo quisiera para avanzar por el nivel sin preocuparme por el factor tiempo y por ende también el factor de vidas. El nivel tenía algo más de brillo en el foco que iluminaba a Knuckles, permitiendo ver algunas plataformas cercanas y el camino a unos pocos píxeles alrededor del personaje, así que no tenía una desventaja tan grande como yo pensaba. El piso tenía el mismo patrón que el Labyrinth Zone original, pero la diferencia era el tono más opaco del mismo, por no mencionar la estructura más abierta del nivel, teniendo secciones de saltos más parecidas a una distribución de inferior a superior, subiendo por el laberinto de forma permanente en lugar de bajar gradualmente de vez en cuando. Tiene su mérito, haciendo más intuitivo el continuar por el nivel en lugar de tener que preocuparte por el agua y encontrar el camino en la oscuridad, era un desafío entretenido. Aunque era algo complicado en el momento en que llegaba a plataformas que se movían de arriba a abajo, obstaculizando mucho más el sendero que debía seguir, a su vez, la luz parecía ir aumentando mientras más y más subía. Por lo menos así sabría qué tan cerca o no estaba del final del nivel. Hubo un momento en el que me equivoqué al saltar, y caí en una zona secreta en la que se encontraba algo familiar para mí. Parecía un peluche con un pequeño punto rojo ahí tirado, la verdad es que en el momento no le encontré mucha id. Para mi fortuna, había un trampolín, que aproveché para ganar algo de ventaja, y llegué mucho más rápido de lo que hubiera pensado al final del nivel. El cartel no solo no giró en ningún momento, sino que mientras mostraba la pantalla de resultado, Knuckles se pegó a una pared cercana y comenzó a escalar muy lentamente, con gestos de cansancio en su esprite mientras observaba de vez en cuando a sus espaldas. Tras terminar de subir, este se detendría a descansar, apoyando su brazo en una placa de piedra, la cual dejaría caer una reliquia de su base. Knuckles tomaría aquella estatuilla de oro, mientras se escuchaba como una puerta de piedra se abría. Esa calma no duraría mucho, pues un rugido saldría de esta, provocando los nervios de Knuckles, el cual rompería el suelo con sus nudillos para así comenzar a excavar a gran velocidad, dando al fin por terminado el acto. Desearía haber entendido las señales que los ruidos significaban. El acto 2 es algo que no puedo definir. Super Sonic aparecería en el acto, iluminándolo con su esencia dorada, bajando poco a poco al piso y estando por destransformarse, hasta que escucha los rugidos del acto 1, pero mucho más claros y mostrando un carácter brutal que no había sido perceptible en la perspectiva de Knuckles.
Sonic, optando por comenzar a flotar nuevamente, se empezaría a acercar poco a poco a un pasillo oscuro en el cual no había algún tipo de iluminación. Grave error. Sonic sería arremetido por un golpe el cual lo mandaría volando bastante lejos, a un lugar donde estaba una gran fogata en forma de lámpara, mientras perdía su transformación por esa distracción. Alzándose poco a poco mientras esos rugidos comenzaban a adueñarse del ambiente, con una música de tensión que iba demasiado en aumento. Fue ahí cuando pude ver lo que Knuckles había liberado en el acto anterior. Unas criaturas pixeladas con gran detalle, mórbidos no por características inhumanas, sino por su apariencia surrealista. ¿Has visto las animaciones de los años 20, esas en las que todo se mueve sin detenerse, provocando un movimiento incómodo y a la vez antinatural que provoca cierta repulsión? Pues esta era similar, y al estar hecha de base de píxeles, causaba un desagrado sin igual, sobre todo por su movimiento errático y casi sin sentido, como si cada píxel de las criaturas quisiera escaparse de su cuerpo. Para terminar de empeorar las cosas, al parecer esas cosas eran libres de atacarme siempre y cuando no esté en algún lugar iluminado. Con el botón B, pude tomar una antorcha de las que yacían en la fogata lámpara de la pared, tomándolo como mi indicador para poder moverme, con una expresión de pánico en el rostro de Sonic, y como no. Si este perdió su transformación por un solo golpe de estas cosas, no quiero imaginarme la cantidad de anillos que le quitarían con un único ataque. Me detuve un segundo para cargar el Pillout y así ganar una ventaja de velocidad, hasta que me di cuenta que esto era una carrera de obstáculos, en la que debía saltar cada cierto tiempo para evitar chocar con paredes y quedarme quieto. Lo peor de todo es que no podía ver casi nada, así que debía estar saltando constantemente, y una idea vino a mi cabeza. El Drop Dash. Intenté saltar y oprimir de nuevo el botón A con la finalidad de activar el Drop Dash, y para mi fortuna funcionó. Pero no podía cantar victoria, porque por más que dicha debilidad me diera ventaja de velocidad e impulso, las criaturas se iban acercando más y más a Sonic. Para empeorar todo, la antorcha se iba apagando poco a poco debido a la velocidad con la que Sonic se estaba moviendo. Pensé en lo peor, pero para mi fortuna, Sonic entró a un elevador de piedra que se cerró, ocurriendo una transición a negro para finalmente aparecer en otra parte del nivel. Había algo diferente, pues podía mover el elevador a libertad, pero no tenía una idea clara hasta que un indicador apareció en la parte superior del nivel para indicarme cómo continuar con el nivel. Sonidos. Fue la única palabra que apareció, de una manera tan ambigua que no sabía cómo interpretar, hasta que moví el elevador hacia arriba con la cruceta. Los sonidos del pasillo superior eran como crujidos y leves graznidos, mientras que en el pasillo inferior solo se escuchaba una pequeña corriente de viento. Era obvio por dónde tenía que ir, abrir la puerta del pasillo inferior, mostrando una fogata en la cual podría recargar la mecha de la antorcha que Sonic tenía, soltando un suspiro de alivio mientras este caminaba de forma independiente a un segundo elevador de piedra que estaba al final del pasillo. Nuevamente ocurrió una transición, ahora contando con 5 pasillos, pensando que sería igual de fácil, algo pasó que no esperaba. El sonido del último pasillo inferior era de una corriente de agua. El del cuarto pasillo era el sonido de ramas rompiéndose, el del tercer pasillo se trataba de rasgueos y crujidos a la vez que leves rasguños en lo que parecían ser las paredes. El segundo pasillo era el sonar del viento, con algunos sonidos de lo que parecía fuego y el primer pasillo estaba totalmente en silencio. No tuve mucho tiempo para pensar en lo obvio, así que decidí irme por el pasillo que no tenía sonido solo por instinto, abriéndose la puerta y mostrando una antorcha en el inicio del mismo. Solo pude oír cómo parecía que aquellas criaturas se habían enfurecido, todo mientras Sonic avanzaba con total calma aunque algo de nervios al final del pasillo donde otra transición sucedió, ahora mostrando el cartel de meta en una zona totalmente oscura en su mayoría. Crucé el cartel, y los resultados aparecieron. Si creyeron que lo anterior fue malo, lo que apareció a continuación casi provoca que vomite lo que había desayunado esa mañana. ¿Cómo puedo describir el acto 3 con algo que no sea repelente? El color rojo chillante de las paredes, el suelo fosforescente y las sombras oscuras hacían que ese nivel fuera una mezcla de colores que el ojo humano simplemente considera desagradable. El peor detalle vino cuando los detalles de cada tallado en las piedras del fondo y el suelo comenzaban a moverse al avanzar por el nivel.
Era tan asqueroso, no se movían de forma uniforme, tal parece que al igual que las criaturas tenían su propio movimiento muy rápido y sin sentido, al punto en el que todo parecía una plasta de píxeles que buscaban invadir la pantalla poco a poco. Debería mencionar que la música de este nivel no ayudaba en nada. ¿Has oído las cosas de Sonic.exe con su música invertida, o lo de las betas con remixes inescuchables con sus supuestas mezclas de ruido raro? Patrañas. No necesitas eso para causar temor. Lo único que se requiere a veces, es el silencio, la ausencia de aquello que puede transmitirte cualquier sensación, es lo que puede paralizar hasta al más fuerte por ese desconocimiento de lo que podríamos estar enfrentando. Lo más escabroso del asunto, fue la expresión del sprite de Sonic, tan depresivo. ¿Acaso él sabía algo que yo no? Es posible que así fuera. No me quedó de otra que seguir avanzando, por ese nivel sin vida. Sin anillos. Sin enemigos. Sin plataformas, rampas, o senderos alternos. Era solo un lugar muerto. Carente de una identidad. Un lugar que podría definir como la inexistencia de la vida. Pero Sonic no estaba corriendo, solo caminaba, girando la cabeza de vez en cuando para ver el lugar en el que se encontraba. Inseguro, pero tratando de mantener esa calma que tanto lo caracterizaba a pesar de su obvio carácter aventurero y despreocupado. El pasillo se me hacía eterno, y el no tener el medidor de tiempo como una referencia para medir cuánto tiempo estuve recorriendo ese pasillo, no ayudaba. Pero apareció una plataforma, y luego otra, y así sucesivamente hasta formar un camino de plataformas con ese repulsivo comportamiento errático en las que debía de saltar. Y así fue. Me costó unos cuantos intentos para así llegar hasta arriba, donde la cosa no mejoró, pero pude sentir algo de tranquilidad al pensar que llegaría a lo que parecía ser la meta. Era extraño pensar que eso podía ser, pero ¿qué más da? Podría pasar de ahí para así continuar con el juego. A no ser. ¿Has oído hablar de la ley de Murphy? Todo lo que pueda suceder, pasará. O algo así. Y lo que menos esperaba ocurrió, algo rompió el cartel en dos, mientras una figura parecida al sprite del Tails oscuro que apareció flotando sobre Sonic. Ahí lo entendí todo. Sonic no mató a su amigo. Tails jamás traicionó a Sonic. Él destruyó a una copia de Tails mientras el original era encerrado en su homólogo de peluche, que vi en la perspectiva de Knuckles. Todo cobraba sentido. Solo pude observar cómo Sonic se hacía para atrás justo cuando Tails ya estaba por impactar sus garras contra él. El erizo solo observó en silencio a su compañero corrompido, cayendo de rodillas mientras solo parecía dejar caer de sus ojos esos mismos píxeles blancos como lágrimas que caían de sus ojos. Incrédulo ante lo que antes solía ser un ser vivo pensante que le ayudó tanto tiempo, ahora convertido en una máquina de matar que solo tenía un objetivo, acabar con lo que fue alguna vez su mejor amigo. La música al fin apareció, y enfrente del nivel aparecía lo que puedo definir como el inicio de lo que sería una versión extendida de la carrera del nivel original, aunque también parecía algo diferente al parecer algo más recto y definido que creciente y con un límite de tiempo y estrategia que a cualquiera haría revelar. Pero había algo más que tener en cuenta. Era el momento de la verdad. Sonic debía decidirse anteponer el bienestar de su mejor amigo y salvar su alma, o detener a Eggman lo antes posible en una de las carreras contra el tiempo más importante que el personaje podía tener. ¿Qué elegiría? Salvar a quien siempre lo apoyó condenando al mundo entero. O detener a la verdadera amenaza. Lo que vi, me partió el corazón porque sabía lo que significaba. Sonic se había transformado en Super Sonic, perdiendo a Tails Doll por el uso de sus saltos y también el uso del Drop Dash además de un impulso inicial con el Peel Out. Ahora me tocaba controlar al erizo por este laberinto de trampas en el que de perder, es muy probable que no logrará traer la justicia que se merece Tails ante lo que le ha sucedido. Me preparé mentalmente, y comencé a saltar de plataforma en plataforma, cada cierto tiempo usando el Drop Dash para así ganar una mayor ventaja de velocidad. Eso no duró mucho debido a la repentina regresión de Tails Doll, quien poco a poco estaba ganando velocidad para tratar de alcanzar a Sonic. Pero pensé en una posibilidad. Cambié de dirección rápidamente para así atacar al peluche y nuevamente hacer uso del Peel Out para salir disparado y ganar una ventaja en lo que este se recuperaba. Ya tenía la estrategia perfecta para así detener el avance del peluche y tener una ventaja cada que este intentara alcanzarme.
Me di cuenta por los sonidos que debía apresurarme, pues tenían el mismo efecto que las puertas de Sandópolis al abrirse, pero estas parecían estar cerrándose por las frecuencias más rápidas y graves que este manejaba. Mi preocupación volvió a ver al zorro flotante comenzar a avanzar a casi el mismo ritmo que Sonic, corriendo en sus 4 patas de una manera animal y salvaje. Ya no podía detenerme a atacar, así que en un intento desesperado de ganar velocidad, por error oprimí y solté sin querer el botón a medio de un salto. Un flash repentino me cegó un poco y Sonic avanzó aún más justo a tiempo antes de que cayeran las paredes de piedra. Tails Doll no contó con la misma suerte. Su rombo fue aplastado y este se detuvo, mientras se rasgaba la cara con desesperación para finalmente caer al piso, inerte, sin la vida que había sido robada de forma tan cruel. Sonic perdió su transformación y comenzó a avanzar al lugar donde estaba el cartel. Pero se detuvo a medio camino, volteando su mirada al sitio de la pared, solo para regresar y tomar los cristales rojizos, regresando a la salida para irse rápidamente afuera del lugar en total silencio. La pausa se colocó nuevamente, y yo únicamente pude soltar el control y frotar mis ojos irritados tanto por los colores, como por la situación tan deprimente que acababa de observar. Esa pausa era lo único que me devolvió al mundo para descansar mi mente a la anécdota tan confusa. Creo que fue la pausa más corta que me tocó hasta el momento, pues apenas quitar dicha pausa, apareció muy bruscamente el cartel del nivel, con Knuckles saliendo de la tierra mientras este era recibido por un pequeño temblor, provocando que Knuckles tuviera que salir del suelo rápidamente para ver al responsable del temblor, el cual era causado por Vector que había impactado contra el suelo, rugiendo en la cara a su compañero de los Chaotix. No parecía el Vector que normalmente veríamos, tenía sus ojos en una tonalidad rojiza, por no mencionar que se veía con una musculatura más hinchada de lo normal. Hubiera continuado con la batalla sin ningún pero, de no ser porque me fijé que ya no tenía anillos en los niveles de Knuckles. Esto sin duda era una gran desventaja, además de que en su personaje no tenía ninguna de las esmeraldas del caos para convertirse en Super. Recuperé el control del personaje y lo primero que hice fue retroceder al ver que Vector estaba por impactar contra Knuckles, quedando atorado debido al hueco del que había salido Knuckles. Creo que me deba una estrategia, pero debía planificarla bien, así que arremetí con un Spin Dash que hizo retroceder a Vector, quien una vez se incorporó, soltó un nuevo rugido rasgando con brusquedad el piso. Se estaba volviendo salvaje con cada golpe que recibía, y eso no era una buena señal. Me preguntaba si es que Knuckles había obtenido alguna nueva habilidad que fuera de utilidad para mí, así que utilicé la táctica del salto y oprimir el botón A, provocando que el Equidna se hundiera en el suelo. Creo que me estaba dando una idea de cómo perfeccionar el combate. Vector dio otro gran salto y esta vez salí de la tierra propiciando un fuerte golpe a Vector, que lo haría salir disparado hacia atrás. No esperaba el último rugido de Vector, quien golpeaba el piso fuertemente para así sacar 3 pedazos de escombros que me empezó a arrojar. Utilicé la nueva habilidad de Knuckles para ocultarse de la primera roca, salir y golpear la segunda provocando su destrucción y usar un Spin Dash para evadir la tercera, dando un salto posterior y planear en sentido opuesto para evitar un ataque de Vector y una posterior mordida que soltó con su mandíbula. Me dejé caer y usé de nueva cuenta el Spin Dash contra Vector, quien cayó al suelo inconsciente. Aprovecharía para acercarme a él, y Knuckles se agachaba para quitarle a Vector lo que parecía ser un collar que aplastará, provocando que poco a poco Vector tomara su forma original. Knuckles simplemente soltaría aquellos restos y se iría corriendo. A su vez, la pantalla de resultados aparecería en ese momento. Sonic saldría de la tapa de un alcantarillado, observando en total silencio las estrellas de la madrugada brillar en todo su esplendor debido a la gran falta de luces artificiales que permitían una mejor vista. A su vez aparecía al fin el título de nivel que esperaba, Starlight Tacto 2. Sonic empezaría a caminar con lentitud a una roca que se encontraba próxima al lugar, con la cabeza baja, hasta terminar cerca de esta para así usar sus manos a gran velocidad para sacar un pequeño pedazo profundo de tierra, dejando en el pequeño hueco los cristales rojizos. A la par de ello, comenzaba a tallar la roca con su dedo, mientras en la parte superior de la pantalla aparecía el siguiente texto. Tails Meus Prower. Amado hijo, hermano, compañero, Y.
La letra A apareció temblando de forma muy brusca al lado del resto del mensaje, hasta que finalmente Sonic dejó de tallar y empezó a correr lejos del lugar. En el cielo se podría ver una formación de estrellas con la forma del logotipo de Tails, dos colas brillantes en el cielo, mientras Sonic dejaba caer sus lágrimas tratando de huir a gran velocidad. Hasta que este es interceptado por una esfera rojiza que rompería el suelo frente a él. Sonic saltaría dicho obstáculo y se detendría, mientras esa esfera se impulsaba y caía frente a este último, revelando que se trataba de Mighty. ¿Pero cómo? ¿Cómo era posible que Mighty estuviera ahí? Y más importante aún, ¿desde cuándo era tan fuerte? Mi duda se vio resuelta al ver su caparazón lleno de pinchos y sus ojos rojos como los de Vector. Era obvio que este estaba siendo manipulado por algún invento de Eggman. Para hacer esto aún más obvio, del cielo bajarían Espio, lleno de franjas negras con ese mismo color de ojos, y Charmy, con su aguijón activo y su pelaje más espinado por no mencionar el obvio color de ojos. Sonic simplemente pondría un semblante serio y se limpiaría los guantes para finalmente recuperar el control del personaje ante la batalla que estaba por librarse. Espio arrojó shurikens mientras Charmy se lanzaba para picar a Sonic. Por su parte, Mighty parecía estar esperando el momento idóneo para atacar. Solo evadí el ataque de Espio y cuando Charmy estaba por acertar el golpe, en un intento de activar la transformación, oprimí el botón de A sabiendo que realmente así no se transformaría jamás, pero lo que ocurrió en cambio, fue que Sonic usó el escudo instantáneo, provocando que Charmy cayera al suelo. Por pura reacción dejaría presionado el botón A para hacer el drop dash y luego saltar a donde estaba Espio, quien saldría lastimado hacia el frente. Por su parte, Mighty seguiría en ese estado de no movimiento, a la par que Espio se volvía invisible y Charmy cargaba a Mighty para elevarlo. Tenía un pequeño gran problema por ello, utilicé el Super Spin Dash para así golpear a Espio si es que estaba cerca de esa zona, pero escuchó el salto del personaje, mientras Charmy dejaba caer a Mighty quien proyectaba su sombra sobre Sonic. Utilicé el Peel Out para salir rápido de esa situación, por consiguiente arremetí por instinto a Espio con el Spin Attack, esta vez dando justo en el clavo para finalizar saltando de vuelta a Mighty y darle un golpe con el escudo instantáneo, quien retrocedió dañado y esperé a que Charmy bajara, quien no tardó mucho en hacerlo, y le golpeé con el propio Insta Shield. Charmy y Espio quedaron fuera de combate, el resto quedaba entre Sonic y Mighty, quien no tardó en atacar y empezó a rebotar fuertemente contra el suelo, provocando que Sonic no se moviera, e incluso empezara a temblar como si estuviera por caerse. Sabía que el movimiento era arriesgado, pero decidí cargar un Spin Dash al máximo para saltar y arremeter con el Insta Shield. En lugar de acertar, Sonic retrocedió varios pasos y Mighty cayó al suelo. Perdieron el equilibrio, oportunidad perfecta para arremeter con el Super Spin Dash y dejar a Mighty fuera de combate. Sonic empezó a quitarle los collares a los demás para después irse corriendo a un alcantarillado que estaba cerca de ahí, entrando al mismo de un salto mientras la pantalla de resultados aparecía. Creo que el jefe más extraño de todos es precisamente el del tercer acto de esta zona. Al igual que en el nivel de Knuckles, al nada más caer de la alcantarilla empezaría de inmediato cierta secuencia que habría sido exclusiva de los actos anteriores, esas cinemáticas. A la par de esto, podía verse como Sonic alzaba la cabeza y abría sus ojos a un punto de sorpresa tan grande, que tuve que dirigir mi mirada hacia el frente para ver el motivo de la sorpresa de Levito en primer lugar. ¿Cómo puedo explicarlo? Imagina estar entrando a tu hogar, y observar una copia idéntica de ti. Eso era lo que estaba observando Sonic en aquel preciso instante. Había una diferencia muy notoria entre ese falso Sonic y el verdadero, su tono de piel verdoso, sus ojos de color rojo brillante y la falta de guantes de este último lo delataban por completo. ¿Por qué Robotnik llegaría hasta este extremo para intentar eliminar a Sonic? El suelo del nivel era el metálico con zonas oxidadas, a un lado había una corriente de agua residual con las paredes de ladrillo azulado llenas de moho, con un techo goteante y la música, bueno, si los Doppelganger tuvieran un tema representativo, sonaría algo más o menos así. Sonic se puso de pie inmediatamente y sin pensarlo yo hice uso del Peel Out y un salto para empezar a correr por lo que parecía sería un nivel de persecución. Y tenía razón, pues el otro Sonic intentó golpearme apenas di el primer salto, gruñendo para así comenzar con la huida.
Habían zonas en donde tenía que evitar caer al agua, además de algunos pinchos en los que podría retroceder y perder tiempo valioso, todo mientras anillos caían de vez en cuando para darme un pequeño plus, aunque ya estaba por llegar a los 999 rings, así que no sabía para qué me iban a servir más realmente. No ayudaba para nada el sonido de las púas rompiéndose del agua salpicando bruscamente que emitía el otro Sonic al momento de pasar por los mismos lugares que yo, como si no le importara lo que al Sonic normal le causaba daño y en bastante medida. Tenía que planificar bastante bien mis movimientos, así que empecé a abusar de sobremanera del Drop Dash, que era el que más ventaja me daba en esta situación, por no mencionar que cada que se acercaba lo suficiente el otro Sonic, arremetía con un Insta-Shield para provocar su retraso, y pasó lo que menos deseaba. Se acabó el camino en tierra y Sonic entró de un salto al agua. El otro Sonic se detuvo para soltar un gran grito de ira y desesperación, pero empezaba a temer por lo que podría pasarle al erizo de perder una vida, tomando como una medida primordial el peel out, pero en esta ocasión, Sonic emitió una animación diferente, pues se veía como hacía un esfuerzo increíble para cargar más allá del límite el peel out. Tanto, que producía burbujas que salían bruscamente, con una velocidad de vértigo, solo para observar cómo ese Sonic Zombie estaba por golpear al Sonic normal, momento en el que soltaría la carga y Sonic saldría disparado con tal impulso y velocidad que comenzaría a correr sobre el agua, emitiendo grandes chorros de esta a las paredes, sin dejar de ver cómo el otro Sonic empezaba a correr por las paredes para tratar de seguirle el paso, saltando y dando pisotones para tratar de hundir a Sonic. Nada que aumentar o reducir un poco la velocidad no arregle de último momento. En la sección final del nivel, el otro Sonic empezaría a correr sobre el agua de igual manera, estando a tan solo unos píxeles de atrapar al erizo azul, para finalmente dar un último salto, oprimiendo el botón B para hacer el Insta-Shield. En su lugar, Sonic hizo una versión primitiva del ataque teledirigido que le dio el último impulso para cruzar por una puerta que él mismo cerraría de una patada, provocando que el otro Sonic impactara con la misma y muchos píxeles de colores se esparcieron por su lado de la pantalla. Sonic se secó las púas sacudiendo su cuerpo a gran velocidad y empezó a subir las escaleras para salir de allí. Esta era la última pausa antes de lo que era perfectamente la recta final en mi travesía, y el motivo por el que decidí continuar el juego hasta este punto. Solo 3 actos más. 3 actos más. El momento de la verdad estaba por llegar, no iba a perder más el tiempo, y en lugar de esperarme 3 actos como mi mente había previsto, apareció simplemente el cartel del nivel con un mensaje que me hizo casi saltar de la silla con brusquedad, además de tener un respingón bastante violento. Clockwork Zone, Acto 1. Boss Rush. Esto definitivamente no iba a ser nada agradable a decir verdad, Boss Rush. Si conoces los juegos de Sonic y en general cualquier juego, una Boss Rush consiste en eliminar a todos los jefes de dicho juego lo más rápido posible. De solo imaginarme tener que pasar por la carrera otra vez, ya estaba sudando la gota gorda como no tienen una idea. Sonic salió del alcantarillado, a la vez que Knuckles caía del cielo, como si hubiera planeado desde Starlight hasta esa parte. Knuckles se dio la vuelta y se puso a la ofensiva al ver a Sonic, siendo este último quien le mostraría algunos restos de los collares que les había destruido a Minty, Spio y Chubby. Knuckles tendría un gesto de sorpresa y un globo de pensamiento mostraría un vector con proporciones exageradas. Sonic, ya entendiendo la situación, expulsa las esmeraldas de su cuerpo, mostrándoselas a Knuckles, quien se queda sorprendido para finalmente usar la fuerza caos para amplificar un poco los poderes de estas, o al menos eso me indicó el cartel de potenciación exitosa en la parte superior de la pantalla. Knuckles saltaría atrás de Sonic, preparándose para la batalla que se avecinaba, pues la cámara se moverá ligeramente hacia la izquierda, mostrando una gran hilera de enemigos que estaba por romper las barricadas de lo que antes era Scrapbrain. Sonic cerraría sus ojos, concentrando sus energías para así transformarse en Super Sonic, y salir disparado fuera de la pantalla a toda marcha.
La pantalla se iría a negro y al reaparecerse me mostraría al erizo volando por lo que parecía ser Grinid, pero estaba en las ruinas, quemándose y perdiendo sus colores por esto mismo. No me quedó de otra que continuar con el progreso y manejar al erizo dorado por el nivel, sabiendo que ahora tenía toda la ventaja sobre la marcha, o al menos, eso pensaba. Mi pensamiento se derrumbó al notar cómo detrás de mí se impactaba una esfera con la que el primer jefe siempre intenta destruir a Sonic, y posteriormente otra cayó frente a la que había impactado con anterioridad. Para finalizar se mostraría una máquina con 2 cañones que sostenían 2 esferas, más la esfera original que siempre se encontraba en movimiento. La música, definitivamente estaba en el nivel final del juego. Tomé el control con fuerza y continué con el vuelo del erizo, notando como cada cierto tiempo aquella máquina apuntaba a Sonic y disparaba una de las esferas con intención de darle, pero ese mismo flash que logré hacer aparecer durante la carrera contra Tails, para evadir dicha esfera y usarla de nueva cuenta para impactar con el robot. Este atraería a la esfera que me había arrojado, activando 2 manos que sostenían las 2 esferas sueltas para empezar a girar a gran velocidad y usar estas últimas como un escudo. Solo me quedaba volar alrededor de él para evitar golpearme con el mismo, solo por curiosidad decidí chocar con estas, pero Sonic se estrelló contra la pared izquierda de la pantalla, gastando 10 anillos para recuperar la estabilidad que había perdido. Ahora tendría que planificar bien mis estrategias por esto que acababa de presenciar. El robot terminó sus giros, dándome la ventana perfecta para así atacar 2 veces seguida a sus espaldas y volver con el impulso hacia enfrente. El robot perdería una de sus esferas, cerrando su puño y comenzando a soltar ataques con ese brazo libre, a la par que apuntaba su segunda esfera para arrojarla contra mí. Costó un poco evadir los ataques que este lanzaba, y cuando estaba por impactar la esfera, usaba de nuevo el impulso para retroceder un poco y aprovechar para dar otros 2 golpes más. Su esfera se perdería al ya no poder recuperarla, y en un acto de desesperación pura, se arrancaría la esfera que siempre colgaba el jefe para intentar, con movimientos erráticos, asestar algún golpe, cosa que le jugaría en contra pues aproveché uno de estos para posicionarme de nueva cuenta arriba suyo y asestar el golpe final, provocando que la máquina comenzara a estallar mientras Sonic atravesaba un anillo gigante para moverse a la próxima sección del nivel. Marble Zone, toda chamuscada, y con los ovnis disparándose entre sí como si no hubiese un mañana. Sonic saldría del anillo gigante y del suelo saldría un Tails. Corrección, 2, 3, 4, 6 Tails mecánicos con dirección a atacar a Sonic. Era sin dudas muy recursivo ver de lo que fue capaz Eggman con tal de hacer sentir como un monstruo al erizo azul. De quien perdí el control, pues comenzó a atacar por su propia cuenta a cada una de las copias mecánicas a una velocidad que difícilmente pude captar, pero cuando menos me di cuenta todas las copias estaban estallando por completo, cayendo todos al suelo, salvo por uno, que salió de la tierra, con 2 cañones de lava en sus brazos y propulsores en sus piernas a falta de colas para volar. Recuperé el control de Sonic y al igual que él, no le di tiempo de reacción a la copia mecánica, golpeando con el impulso en numerosas ocasiones hasta por fin hacer reventar dicha máquina de la existencia. Otro anillo gigante apareció y Sonic cruzó a través del mismo. Sparkling Zone. Con sus carteles apagados, muchos de sus trampolines rotos y los restos de los robots del Acto 2 aún yacían por ahí. De nueva cuenta apareció el anillo gigante del cual salí, para así presenciar cómo de estos escombros salía un machacado y abollado Silver Sonic, quien se puso frente a Sonic, generando un campo eléctrico en su pecho que comenzaba a atraer pedazos y pedazos de chatarra a su ser. Hasta finalmente crear una abominación de metal de gran tamaño con la forma del erizo, con zonas débiles en sus manos, cabeza y pies. Sabía lo que tenía que hacer y rápidamente golpeé el punto débil de su mano izquierda, provocando que el foco reventara, con el robot perdiendo algo de estabilidad, solo para recuperarla y empezar a disparar misiles desde su espalda a mi dirección. Tuve que ingeniármelas debido al corto espacio de movimiento que me proporcionaba este jefe para evadir todos y cada uno de los misiles, solo para ver cómo los focos se encendían nuevamente, atacando con el impulso su otra mano. Esto generó una reacción en cadena que hizo al robot perder sus brazos, los cuales se desprenderían del mismo. Este se había enojado bastante, así que empezó a acumular una gran cantidad de energía. Pensaba que sería algo parecido al rayo de su versión original, pero en lugar de eso desprendió un escudo eléctrico que hizo retroceder a Sonic y me hizo gastar otros 20 rings para recuperar estabilidad por lo prolongado del mismo.
Al recuperar la estabilidad y ver cómo este había quedado vulnerable, aproveché la oportunidad para golpear sus dos puntos débiles en las piernas, haciendo que las perdiera al instante. Toda su coraza se caería, revelando al robot original al cual golpearía inmediatamente para así acabar con este de una vez por todas. Pasamos a Delamirrin para saltarnos directamente a Starlight, dejando que Sonic aterrizara en el piso, apareciendo de la nada versiones robóticas de Mighty, Spio, Charmy y Vector, que se unían en un solo ser que poseía un caparazón, con una cola llena de pinchos que podía volar. El remate chiste era el hecho de que también se hacía invisible. Ahora veo por qué el otro muchacho me pidió sacar el buen final, no me imagino lo difícil que podría haber sido este combate y los demás sin las esmeraldas del caos. El patrón del enemigo, que al fin hizo completo, era primero saltar y dar un fuerte pisotón al suelo, que me hizo perder la transformación momentáneamente para después dar latigazos con la cola en izquierda y derecha respectivamente. Intenté pegarle tras evitar este estado pero el caparazón me hizo rebotar, dándole oportunidad para hacerse invisible y soltar unas shurikens que impactaron en mí, haciéndome perder 20 anillos por esto mismo. Tras esto, logré recuperar la transformación y usar su tiempo de recarga a mi favor, quedándome quieto justo a su par para así propiciar 6 ataques. La única diferencia es que en lugar de explotar, el robot simplemente se apagó, así sin más. Las batallas habían terminado, así que Sonic cruzó el último anillo gigante mientras la pantalla de resultados hacía acto de presencia. Sonic llegaría por medio del anillo gigante al interior de Clockwork Zone. Reconozco los interiores de los niveles y podía asegurar que fácilmente Sonic se encontraba en el final del segundo acto, a punto de avanzar cuando este es detenido por la mano de un ser luminoso. Esto me sorprendió, pensando que tendría que batallar contra alguien antes de llegar contra Eggman. En su lugar, esa silueta se volvería alguien que no pensé volver a ver en la partida. Era Tails, sonriendo, quien se acercaba a Sonic para así abrazarlo. Aquella escena era simplemente hermosa, debo admitir que se me salieron mis lágrimas. A quien engaño, definitivamente estaba llorando como una niña por la emoción. Sonic no podía creer lo que estaba sucediendo, con una expresión de incredulidad en su rostro, mientras abrazaba a su compañero para así sonreír como no lo había hecho en todo el juego. Esa escena era acompañada por una melodía que yo podía reconocer perfectamente. Lo más triste de la escena era ver cómo Tails se iba desapareciendo en pequeñas partículas de luz que empezaban a elevarse al cielo. Todo mientras Sonic se apartaba del abrazo y se despedía de su amigo, sin darle la vuelta hasta que la última partícula de luz haya desaparecido por completo. Fue aún más triste ver cómo este se limpiaba las lágrimas y veía cómo de aquellas partículas de luz caían unos googles de aviación. Sonic notaría aquello y los tomaría en sus manos, observando nuevamente al techo de la base, el cual se habría abierto lo suficiente para hacer visible una constelación nueva con la cara del zorrito, guiñando el ojo y con una enorme sonrisa en su rostro. Sonic, sin poder aguantar más sus lágrimas, solo asintió con la cabeza mientras se ponía esos gogles como un símbolo de su amistad, y como planeaba hacer que la justicia se diera con mano limpia, entrando al fin a la zona en la que este hubiera caído en la trampa en el juego original, pero usando el Chaos Control para así evitar aquella caída y continuar con su sendero. Era el momento, de al fin, enfrentarnos él y yo juntos a Robotnik, de dar la cara a la Final Zone. Al fin. Este nivel decidía el destino de los personajes, y no podía darme el lujo de perder ya habiendo llegado tan lejos. Sonic rompió una puerta metálica con brusquedad, en la que obviamente yacía el Dr. Eggman, hasta que vimos algo que nos causó un miedo mórbido que aún no puedo explicar. En el fondo del escenario, había algo enorme, que no parecía un simple de robot común y corriente, ni siquiera puedo catalogarlo como tal, no era un robot de tamaño grande por decirlo de alguna manera.
Y ahí se encontraba, parado y con una gran sonrisa en su rostro, el Dr. Robotnik, quien sostenía un botón en su mano mientras bailaba celebrando su prematura victoria como si él pensara que ya la tenía asegurada. Intenté mover a Sonic para acercarme, pero a diferencia de otras veces, parecía que Eggman había leído mi movimiento, oprimiendo dicho botón mientras las luces empezaban a parpadear de manera constante. Sonic plasmó en su rostro una mirada llena de miedo ante lo que podría ser quizás una trampa que no habíamos previsto todavía. Nada más lejos de la realidad, pues fue ahí, cuando pude discernir lo que era realmente esa cosa en el fondo del nivel. Una bestia mecánica con 6 brazos. 2 en forma de sierra con otros 4 con sus manos normales, golpearía al Dr. Robotnik, provocando que este saliera disparado de Scrap Brain, y posiblemente aún más lejos de lo que es South Island. Pero lo peor, fue saber que Sonic enfrentaría a esa cosa, ni siquiera me dio tiempo a reaccionar cuando escuché aquello que me hizo dar cuenta, de que no saldría vivo de esta por más que me esforzara en ello. Era imposible, Sonic apenas había alcanzado a salir de ahí, mientras los escombros caían en todas direcciones y es monstruo mecánica de enorme tamaño, ni siquiera puedo decir que es del tamaño de la base de Eggman. Era algo parecido al tamaño de Pequeño Planeta, y exagerando, al de Ateg entero. Era algo que sinceramente dudaba demasiado, pero en cuanto el segundo rugido inundó la habitación por completo, aún sin tener los parlantes al máximo, me hizo sentir verdadero miedo y terror en aquel momento de la partida como no lo sentía en Laberinto al derrotar al Tails falso en Marble Garden. Un jefe normal lo podíamos derrotar con Super Sonic. Esta vez, no parecía ser el caso, pues Sonic comenzó a correr lleno de miedo, con esa expresión de pánico en su rostro que simplemente uno no es capaz de ocultar. Sonic realmente no quería pelear, y eso se estaba viendo reflejado en pantalla. Tomé el control y lo forcé a detenerse para dar la vuelta y controlarlo por mi cuenta. Claramente no estaba conforme con eso, pues quería seguir moviéndose. A su vez, una de las enormes sierras del robot comenzaba a destrozar y partir las rocas, el concreto y la corteza que se iba despedazando como el papel, acercándose más y más a Sonic. No me quedó de otra que hacer de forma muy improvisada el drop dash para obligar a Sonic a correr. Una vez avanzados un par de pasos, cargué como nunca el peel out a tal grado que el suelo bajo Sonic parecía echar humo, y finalmente lo solté, viendo como el erizo salía disparado a toda velocidad, siendo perseguido por esa sierra que no parecía detenerse por más que avanzáramos. El miedo se iba apoderando poco a poco de mi ser tras ver cómo la otra sierra parecía dirigirse en posición contraria, además de ver cómo la palma gigante del robot estaba acercándose para aplastar a Sonic. Hice uso improvisado del Homing Attack para avanzar y evitar el aplastamiento, deteniendo a Sonic para hacer un spin dash y subir a la mano por medio de un trampolín que tenía integrado, elevándome y evitando ambas cuchillas mecánicas, mientras observaba las proporciones titánicas del robot, que si a Sonic lo hacía ver como una mosca, no me quiero imaginar las proporciones que tendría en la realidad. Sonic se detuvo en el aire y de nueva cuenta usé el ataque teledirigido a un trampolín cercano que nos mandó directamente a la cara del robot. El rugido resonó con gran fuerza y solo pude cargar el Super Spin Dash a la espera de lo que tuviera que pasar. Y la gran sombra de la mano del robot se comenzó a proyectar sobre Sonic y el rostro del mismo, soltando el Super Spin Dash para que Sonic saliera disparado contra otro trampolín que lo dirigiría de nueva cuenta al suelo, escuchando el fuerte choque de metales que habría sido eso, mientras fragmentos de metal comenzaban a caer en todas direcciones. Era nuestra oportunidad, Sonic podía hacer uso de su super transformación, así que lo obligué a transformarse, quien esta vez sí accedió al notar que se le podía hacer daño a aquel invento.
El brillo dorado lo envolvió y la transformación se activó, comenzando a sobrevolar la zona, para posteriormente dirigirlo a la cabeza del robot, el cual tendría expuesto un panel de control en su ojo. No iba a perder la oportunidad y lo ataque con el impulso. Esto provocó que varios fragmentos más comenzaran a esparcirse, todo mientras las manos activaban cohetes propulsores para moverse más y más rápido. La dificultad comenzaba a ser algo muy complicada de manera, tanto por los múltiples ataques rápidos que se estaban propiciando contra Sonic, como el mero hecho de que ya no hubiera más ventanas de ataque disponibles. No me quedaba de otra, debía tomar el riesgo y al instante usé el impulso para golpear el otro ojo del enemigo, el cual se fragmentó ligeramente, todo mientras las sierras comenzaban a moverse en todas direcciones de maneras muy repetidas. Ya para este punto era casi imposible evadir algún ataque, y recibí un fuerte corte por parte de una de las sierras que estrelló a Sonic contra el suelo, además de hacerlo perder 50 anillos y lo peor de todo, destransformarlo. El pánico volvió a mi ser e hice lo imposible para permitirme transformarse otra vez, tomando vuelo nuevamente e intentar volver a atacar a aquella bestia, quien tomó a Sonic con su puño y comenzó a estrujarlo con tal fuerza, que los anillos iban descendiendo exponencialmente rápido para finalizar arremetiendo contra el suelo el cuerpo del erizo, quien volvería a perder la transformación. Le costó demasiado volver a ponerse de pie, e hice uso del escudo instantáneo múltiples veces para permitirme otra oportunidad de transformarme y emprender el vuelo una tercera vez. Todo se vio más y más complicado al notar cómo ahora los ataques empezaban a coordinarse para así darme a veces roces que me quitaban 15 anillos, me quedaban solo 453 anillos de los 999 que tenía con anterioridad. Lo más horrendo sucedió en un momento en que me distraje y no oprimí el botón del impulso a tiempo. Recibiendo un corte que dejó a Sonic inmóvil y sobreesforzándose para mantenerse en vuelo y no permitirse otro impacto. Solamente para ser cortado por la otra, ser aplastado por las 4 manos del robot al mismo tiempo que apretaba, aplastaba y estrujaba al erizo para finalizar con un azote al cielo y posteriormente un impacto que lo haría caer al suelo y generar un fuerte impacto por el mismo. 1 anillo. Ya no iba a poder transformarme, y tampoco era probable que Sonic me permitiría volver a moverse. Intenté de todo, con la cruceta, con los botones, ni siquiera podía pausar la partida, era el fin, y al recargar el boss, tendría 0 anillos y perdería todas mis vidas. El robot alzaría su pie mientras los escombros que se quedaron atorados en su bota de metal iban cayendo al suelo. Cerré mis ojos, a la espera de lo que fuera que debía pasar, y fue ahí cuando escuché otra vez esa melodía, tan esperanzadora y llena de amor. Abrí mis ojos nuevamente. Tails se estaba interponiendo entre el robot y Sonic, no pude evitar pensar que tal vez ese era el final del juego. Me rendí, dejándome caer sentado al suelo, hasta que noté algo. Los brillos, las partículas de luz estaban cubriendo a Sonic, quien comenzaba a elevarse en el aire. La escena cambió y se veía a Knuckles en Eden Palace, quien estaba usando toda la fuerza de Caos para hacer brillar la esmeralda maestra. Ahí también estaban Charmy, Vector, Espio, Mighty, Amy Rose. Incluso la eriza rosada parecía entender el peligro de esa situación. Las esmeraldas del caos salieron del cuerpo de Sonic, todo mientras estas emitían un brillo sin igual y su tamaño comenzaba a crecer de forma exponencial. ¿Era acaso lo que de seguro estás pensando? Déjame responderte que sí. Sonic abrió sus ojos observando el resplandor de un nuevo amanecer. Todo mientras Tails volaba y tomaba su mano con una expresión animada, solo para desaparecer nuevamente en luz, que en esta ocasión, entraba en el cuerpo de Sonic, aumentando el indicador de rings rápidamente hasta las nubes, por no mencionar el hecho de que las heridas del erizo estaban desapareciendo. Las esmeraldas comenzaban a unirse en una sola que empezaba a ser absorbida por Sonic, sus púas se alzaron, sus ojos brillaron con intensidad y finalmente pasó. Hyper Sonic yacía ahí, resplandeciente mientras se colocaba las gafas de aviación que habían sido quebradas durante la batalla, para finalmente repararlas con un solo chasquido de dedos y emprender un vuelo alto. Esto aún no se acaba, era la hora. El momento de acabar con el juego de una vez por todas, evitar el día del apocalipsis en la isla del sur.
¿Cómo puedo definir esta sensación? Era tan satisfactorio. Cada vez que aquellas sierras o golpes trataban de rozar una mínima púa a Sonic, este simplemente hacía uso de su nueva habilidad teletransportadora para aparecer lejos de aquella zona de peligro con una simple mueca de confianza en su mirada para finalmente hacer el ataque que no habíamos logrado hacer. Atravesando el ojo del robot por completo, saliendo del otro lado de la cabeza para empezar a usar el impulso en todas direcciones y así comenzar a fracturar dicho robot. Por no mencionar el hecho de que este comenzaba a caerse a pedazos, era sin dudas muy emocionante aquello que se estaba logrando con el esfuerzo de sus amigos, sabiendo que el sacrificio de Tails no sería en vano. Dos brazos del robot se caerían, precisamente las que tenían las sierras, provocando que una gran capa de tierra se levantara muy bruscamente, dando oportunidad a que Sonic tomara el control para atacar con libertad, quien se introduciría dentro del robot, golpeando múltiples zonas en su interior mientras daba bastantes rebotes para hacer más efectivos cada uno de los ataques. Cabe mencionar que también tomaba el control de vez en cuando para dañar lo que parecía ser el corazón de la máquina, y tras un tiempo, decidí sacar a Sonic del interior del robot. Ya no podía mantenerse estable, dejando caer múltiples piezas de engranaje a la vez que otras piezas como las bisagras, los cables, entre ellos el esqueleto estructural del mismo iba rompiendo poco a poco, cayendo los otros dos brazos extras del robot mientras chispas y chorros de aceite y combustible iban cayendo del mismo. Sonic comenzaba a elevarse rápidamente hacia las nubes, mientras el viento despeinaba sus púas en todas direcciones, brillantes en los colores de las esmeraldas para finalmente detenerse y ver el sol en total calma, despidiéndose con la mano de quien alguna vez lo acompañó, para finalmente dejarse caer a toda velocidad en dirección al robot. No sé el nombre del mismo, pero estoy seguro que Eggman le habría puesto algo como el Titano de Goliath. Sonic iba acumulando más y más velocidad para finalmente romper no solo la barrera del sonido, sino también la de la luz, atravesando al robot en dos mitades que al momento de separarse comenzarían a emitir grandes cantidades de luz y chispas, estaba explotando desde dentro para así finalmente acabar con una gran explosión que podría haber dañado toda la isla, a no ser. Claro está, también el Chaos Control funciona para otras cosas, y Sonic hizo que las super esmeraldas salieran de su cuerpo para así controlar la explosión y llevándolas al límite de su poder para hacerlas volver a su estado normal y llevar la isla a su estado anterior, libre de daños, con sus paisajes intactos, todos los animales fuera de los robots que los tenían cautivos, además de hacer aparecer al resto junto a él para así celebrar. Este era el verdadero final que uno estaba esperando. El final que cualquiera hubiera deseado ver. No pude evitar sonreír mientras el erizo se acomodaba las gafas de aviador y guiñaba el ojo a la pantalla mientras esta finalmente se iba a negro. Solo pude sonreír, incrédulo, a la vez que dejaba el control en el suelo, habiendo saciado mi curiosidad por un juego que, no tiene fantasmas. No tiene demonios. No tiene una maldición del Averno que matará a cualquiera que lo juegue. Solo es una simple versión alterna que tuve el gusto de probar de principio a fin. De experimentar, lo que tal vez para alguien más era el verdadero Sonic the Hedgehog. Han pasado un par de semanas, y la verdad, me encanta no tener nada que hacer en mi tiempo libre, así puedo leer todos y cada uno de los comentarios del blog. Claro, no falta quien diga que esto es falso, pero igual la vivencia nadie me la quita. Recientemente estaba jugando nuevamente cuando me llegó un mensaje al móvil, de parte de alguien que publicó en el post, el mismo chico que me había dicho que sacara el buen final, felicitándome por haberlo concedido. Quise buscar alguna información al respecto de este juego tan curioso, pero en su lugar, encontré el santo grial de la información.
Logré dar con el paradero del creador del juego, quien estaba muy agradecido por dar a conocer una de sus tantas modificaciones a la luz. Cosa que me hizo pensar demasiado en la posibilidad de, ya saben, acceder a formar parte de una campaña de publicidad masiva con la intención de dar a conocer el talento del creador, o quién sabe. Solo tener una nueva experiencia con una excusa realista para mantener la calma en todo momento, quizás. Solo quizás. Tengan un post de sonitos la próxima semana.